Bienvenidos muchachos a esta clase grabada. En particular, esta se las quise hacer a través de video para que ustedes puedan consultarla, regresarla tantas veces sea necesario. Es importante destacar el objetivo de este video, de esta clase, es para realizar la conexión a base de datos, pero ya a partir de lo que es la estructura diseñada en el gestor de base de datos. El programa que vamos a utilizar nosotros para crear nuestra base de datos bajo un sistema web o un sitio web será PHPMyAdmin, el cual viene incluido en la aplicación denominada XAMPP. La aplicación XAMPP trae un sinfín de programas que les van a ayudar a ustedes al desarrollo web, en particular aquellos que son útiles como lo es el servidor web, donde vamos nosotros a poder alojar nuestros archivos con código HTML y PHP a través de un localhost, y para poder tener acceso a una base de datos a través del gestor de base de datos PHPMyAdmin. Antes de comenzar esta instalación, es importante destacar que ustedes ya deben de tener la estructura de las tablas, llaves primarias y llaves foráneas de su base de datos para poder hacer las tablas dentro de lo que es el gestor PHPMyAdmin. A partir de la creación de su base de datos y las tablas, en PHPMyAdmin voy a continuar con el presente video. Para poder descargar el XAMPP, recordando que es una aplicación que trae un localhost denominado Apache, voy a la dirección de Google y solamente tecleo XAMPP. La primera página que me aparece es apachefriends.org. Le doy en la parte de descargar, ¿sí? Y ahí me tiene que aparecer automáticamente la dirección para descargar. En este caso yo lo voy a descargar para la versión Windows que tiene instalado mi computadora, en este caso la de 64 bits. De este otro lado pueden mostrarme las diferentes versiones con las que cuenta XAMPP: PHP versión 7.3, PHP versión 7.4 y PHP versión 8.0. Pueden descargar la que ustedes gusten. Obviamente se les recomienda que descarguen la más actual, en este caso que sería el PHP 8.07. Obviamente pues dependiendo del tipo de sistema operativo que tenga su computadora. Se le da en descarga una vez que comience la descarga. Ya cuando esté descargado el archivo, van a tener que instalarlo. Una vez que lo instalen les va a aparecer este cuadro o este panel de control, donde les podrá aparecer los diferentes servicios que ustedes van a poder activar en su computadora. Una vez que ya esté instalado, yo le voy a dar en la parte de Start o Comenzar. Cuando le dé a estos dos, que son los más importantes, Apache va a ser el servidor donde voy a alojar mis archivos del sitio web, y MySQL va a ser el gestor bajo el cual voy a estructurar mi base de datos. Una vez que los dos estén iniciados y estén en color verde, puedo comenzar a desarrollar mi proyecto. Es importante destacar, muchachos, que probablemente a algunos de ustedes les llegue a aparecer en error, en color naranja o en rojo. Si eso aparece, quiere decir que los puertos están ocupados en sus computadoras por algún otro gestor de bases de datos. En este caso, todos los gestores utilizan el 3306 para la base de datos, y para lo que son los sitios web o localhost es el puerto 80. Algunos programas que ustedes tengan instalados pueden llegar a ocupar estos puertos. Sin embargo, pues sería cuestión solamente de cambiar el puerto en la parte de la configuración, en el primer archivo que aparece, y buscar en el archivo de bloc de notas hasta la parte donde nos aparece el puerto sobre el cual está escuchando. Por lo regular, si el puerto 80 no está disponible, puedo ponerle el 8080
que me escuchen el 8080, le doy archivo y guardar. En este caso no le voy a dar guardar porque el mío está funcionando correctamente. Este cambio solamente se hace en caso de que no sea en color verde. Por favor, tengan muchísimo cuidado de no moverle a ninguna otra configuración de los puertos porque esto puede desconfigurar el XAMPP y ya no les va a servir. Hay que desinstalarlo y volverlo a instalar desde el inicio. Entonces, ok, partamos del hecho de que su Apache y MySQL estén funcionando correctamente. Lo minimizo, ¿sí? Y para probar que efectivamente esté trabajando mi Apache o mi localhost dentro de mi computadora, abro cualquier navegador. En este caso voy a irme a Mozilla y lo único que voy a hacer va a ser teclear la palabra localhost. Automáticamente me aparece la página de inicio de lo que es mi servidor, en este caso Apache. Me aparece lo que es bajo cuál yo lo voy a estar trabajando y me da la bienvenida. En la parte de arriba puedo encontrar el acceso a mi gestor de base de datos. En este caso es PHPMyAdmin. Al darle clic, automáticamente me redirecciona al gestor de base de datos donde yo puedo estar estructurando y donde yo voy a tener mi base de datos ya relacionada. En este caso, para el ejemplo, yo ya tengo una base de datos creada que se llama prueba con 3 tablas. En este caso, la única tabla que voy a utilizar va a ser usuarios. La tabla usuarios, como ustedes pueden ver, tiene la parte de ID usuario, nombre, correo electrónico, password y nivel. En este caso lo vamos a utilizar para realizar un login y verificar que exista el usuario en mi base de datos. Ahorita solamente tengo un registro, en este caso es Idalia con el password 123. Una vez verificado en lo que es mi base de datos prueba y mi tabla usuarios, ya está creada mi base de datos y mi tabla. Me voy directamente a la programación HTML y PHP. Ustedes para eso pueden llegar a utilizar cualquier programa que les ayude a mejorar su programación. Puede ser Visual Code o Sublime Text. En este caso yo voy a utilizar el Sublime Text, que es el que aparece aquí en pantalla. Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo un login o un inicio de sesión sencillo. Este inicio de sesión es en código HTML, tiene combinación un poco de código JavaScript. Sin embargo, este código no creo que sea necesario que se los explique ahorita en esta etapa. Y este código a partir del div hasta acá trata de puro código HTML. Es importante que lo que ustedes vayan a comenzar a programar en su sitio web, muchachos, lo estén manejando a partir de formularios. Los formularios son un objeto o una herramienta que PHP y HTML nos proporcionan para nosotros poder utilizar cualquier herramienta o cualquier tipo de interacción o interfaz directamente con el usuario. En este caso el formulario se va a llamar login y el formulario va a tener una acción. ¿Qué significa tener una acción? Quiere decir que al momento de que yo le dé al botón de login, se me va a ir directamente a este archivo. Connection.php. Ese archivo lo debo de tener guardado en la misma carpeta. Ahorita les digo en qué carpeta se tienen que alojar los archivos HTML y PHP. Esta parte de aquí voy a tener que configurar la conexión con código PHP y el método de envío de datos. Es importante mencionar que existen dos métodos de envío, el GET y el POST. En este caso estoy utilizando el método POST. A partir de lo que es este formulario, está compuesto por una caja de texto que se llama username, en este caso se llama usuario, y una caja de texto de tipo password
que en este caso se llama pass. Al final puedo tener un input de tipo submit, que ustedes ya deben de saber que es un botón, y la leyenda que aparece en el botón es login. En esta parte estoy cerrando el formulario, cierro la división y se termina el código HTML. Este formulario lo tengo que ir a guardar en una carpeta específica debido a que ya voy a estar trabajando bajo un servidor local. En esta parte me voy y me dirijo directamente a lo que es el explorador de archivos. Me voy al disco duro C. Cuando ya se esté instalado el XAMPP, les va a aparecer esta carpeta denominada XAMPP. A mí me aparece 2 y 3 porque yo ya anteriormente había hecho una instalación previa. Sin embargo, a ustedes solamente se les tiene que aparecer esta carpeta. Cuando yo le dé clic, me va a aparecer automáticamente una lista de carpetas sobre las cuales voy a poder estar trabajando en un servidor local. En este caso, para alojar mis archivos HTML y PHP, es directamente en la carpeta denominada htdocs. En la carpeta htdocs voy a poder crear una nueva carpeta que va a alojar todos los archivos correspondientes a mi proyecto. En este caso, solamente le doy clic, nuevo y carpeta, y puedo darle el nombre que yo desee darle a mi proyecto. Puedo ponerle integradora, puedo ponerle ventas, inventario, etc. En este caso, para cuestiones de práctica, solamente le voy a poner conexión. En esta carpeta, si se fijan, tengo archivos de tipo HTML, archivos de tipo CSS u hojas de estilo y archivos de tipo PHP. Es importante alojar o ir creando los archivos en esta carpeta, en esta dirección. Disco duro C, carpeta XAMPP, htdocs y la carpeta que yo le voy a dar de nombre a mi proyecto. En este caso se llama conexión y en el caso de ustedes puede ser el que ustedes requieran. Una vez que yo ya sé en dónde voy a localizar todos mis archivos de mi proyecto, puedo irme directamente a Sublime Text y desde ahí irlos guardando. Archivo, guardar como, y automáticamente me aparece a mí la dirección en donde voy a estar guardando mis archivos. En este caso yo ya lo tengo aquí guardado y se llama login2 con extensión .html. Ok, voy a ver la parte de la conexión a la base de datos. En este caso se trata de un archivo con extensión PHP. ¿Por qué es un archivo con extensión PHP? Porque trata programación del lado del servidor. La programación del lado del servidor es la que necesita un servidor local. En este caso, otro archivo denominado connection.php, obviamente con extensión PHP, y comienza con esta línea de código. Es importante definirla a partir de los signos de mayor o menor que. Una vez que yo comience con lo que es la creación de la conexión a mi base de datos para poder realizar la consulta o de un login, si es que existe o no, es importante definir varios parámetros al inicio. Número 1, el nombre del servidor. Por lo regular, cuando es un servidor local, siempre se va a llamar un localhost. ¿Qué estoy viendo aquí en esta parte? En PHP es importante destacar que los nombres de las variables siempre inician con un signo de pesos y deben continuar con strings o varchar, sin espaciado, por favor. También esta parte de aquí tengo que dominar otro parámetro denominado database o el nombre de la base de datos bajo la cual yo estoy haciendo la consulta. Username, que en este caso trata de un usuario el cual se va a conectar directamente a la base de datos. En este caso va a ser root y en su caso también va a ser root. El usuario root es aquel usuario que tiene todos los privilegios sobre cualquier base de datos. Cada vez que nosotros instalamos un gestor de base de datos se crea un superusuario denominado root. Este superusuario por lo regular cuando se instala el programa se deja la
contraseña de ese usuario en vacía. Sin embargo, para pruebas de seguridad no es recomendable, dejarlo en vacía. En este caso, lo dejamos en vacío porque solamente estamos haciendo prácticas con HTML, pero cuando ya se trate de un proyecto, ahora sí en producción, sí hay que cambiarle el password y el username a la base de datos. Una vez explicado estos parámetros, continúo con los parámetros que me van a servir a mí para realizar la consulta a la base de datos y definir si el usuario que estoy poniendo en la caja de texto en realidad existe con ese usuario y con esa contraseña. Es importante destacar que estos siguen siendo variables y que aquí estoy recibiendo a partir del método que envié desde el formulario de este archivo. Recuerden que este archivo tiene un formulario con método post, lo envío con método post y acá lo recibo con método post. Si aquí lo enviara con método get, en este otro lado tengo que recibirlo con método get. Es importante esta parte, ya que de lo contrario no les va a poder recibir los parámetros sobre los cuales vamos a estar trabajando. Otra cosa, hay que indicar entre corchetes y comillas simples el nombre del elemento que estoy recibiendo. En este caso estoy recibiendo el elemento usuario, ¿sí?, de tipo texto. En este caso se llama usuario, ¿sí?, de tipo texto, entre comillas simples. Aquí tengo el pass, aquí tengo el usuario. Una vez explicado estas variables que estoy enviando a partir de mi código HTML, voy a realizar la conexión. Para realizar la conexión a partir de la versión 6, si no mal recuerdo, de PHP, se hace a partir de lo que es la función MySQLi-connect. Esta función lo que hace es conectarme directamente a la base de datos seleccionando un servidor a partir de un usuario y una contraseña. Por eso, la definición de estos 4 parámetros en la parte de arriba. Aquí estoy definiendo una variable que va a traer el resultado de la conexión. Luego pongo MySQLi-connect, abro paréntesis, le indico en este orden exclusivamente. No cambien ningún orden de este tipo de variables. Tiene que ir el nombre del usuario, el nombre del servidor, nombre del usuario, el password del usuario y la base de datos sobre la cual voy a estar trabajando. Una vez realizada la conexión, tengo que verificar si en realidad se hizo o no se hizo. Para ello puedo utilizar o ayudarme de una función condicional, en este caso el if, que si pongo el signo de admiración hacia abajo estoy negando la condición. En este caso estoy diciendo si la conexión no resulta, por favor, mata la conexión y mándame el error de conexión que me generó al momento de realizar la conexión a esa base de datos. En caso contrario de que sí se haya hecho la conexión, haz este código. ¿Ok? Una vez explicada esta parte, voy con la parte cuando me conecta directamente a lo que es la base de datos. Para ello, tengo que seleccionar la base de datos bajo la cual voy a trabajar. En este caso, defino una variable. Ya saben que las variables en PHP comienzan con un signo de pesos. Luego lo igualo a una función denominada MySQLi-select-db con la variable conexión. Recuerden que la conexión es esta que tengo acá arriba. Aquí estoy diciéndole a partir de qué servidor, con qué usuario, con qué contraseña y base de datos. Pero esta función también necesita saber con qué conexión me voy a conectar, valga la redundancia. Entre comillas dobles, pongo el nombre de la base de datos bajo la cual voy a trabajar. Una vez seleccionada la base de datos, sigue la sentencia SQL sobre la cual voy a estar consultando el usuario, en este caso la contraseña y el password. Ustedes ya saben de consultas sobre base de datos, así es que no es necesario que les explique
como hacer select. Lo que sí probablemente sea necesario es cómo concatenar en PHP las variables. En este caso se concatenan terminando con 2 comillas dobles. El punto me va a concatenar la variable y el punto va otra vez a concatenarme el resto de la consulta. Una vez dicho eso, recuerden que todo código en PHP también debe de terminar con punto y coma al final de la línea. Una vez hecha la consulta, en este caso estoy diciendo, seleccióname todos los registros de la tabla usuarios donde el nombre sea el usuario que recibo y el password que estoy recibiendo desde el formulario del login 2 HTML. El resultado significa que al ejecutar lo que es la base de datos, o en este caso la sentencia SQL, voy a utilizar una función denominada MySQL-query, donde esa función lo que hace es ejecutarme la sentencia SQL a partir de una conexión ya hecha. Por eso el primer parámetro que yo estoy enviando a esta función es la conexión que yo tengo definida desde acá de arriba y separado con coma la sentencia SQL que yo acabo de hacer en la parte de aquí de arriba. Una vez que yo obtenga el resultado de realizar la consulta SQL Query, puedo auxiliarme nuevamente de lo que es una función condicional, en este caso el if, y otra vez puedo introducir la negación y decir, en caso de que el resultado de la consulta me arroje un error, pues mata la conexión y mándame el error de que no se pudo realizar la consulta. En otro caso contrario, en caso de que sí se haya podido hacer la consulta, checa si en realidad me está trayendo resultado realizar esta consulta. Si no me está trayendo ningún resultado, es decir, si no es mayor a 0, quiere decir que te regreses otra vez al login 2 HTML porque el usuario no existe. En dado caso de que la consulta me regrese un valor mayor a 0, que en este caso si me regresa un registro, me va a decir bienvenido usuario. En este caso me va a traer lo que el usuario haya escrito a partir del formulario en el login 2. ¿Qué hace MySQL NumRows? Lo que hace es traerme el número de registros como resultado de la consulta. Si la consulta select * from usuario where nombre sea igual al usuario and password sea igual al password no existe en la base de datos o no me trae ningún resultado, pues me va a mandar directamente al login otra vez para que vuelva a indicar un usuario y una contraseña correcta. Si sí me trae un usuario y una contraseña con los nombres y el password que se le indique, pues me va a dar un mensaje de bienvenida. Después de eso, no se olviden, como en programación, todas las llaves que abren, todas las llaves que cierran. Esta línea de aquí lo que hace es cerrar la conexión. No, por seguridad, muchachos, no debo dejar abierta ninguna conexión a la base de datos. Y para no estar utilizando en la memoria del buffer lo que nosotros estamos utilizando a partir de este código PHP. Vamos a ver trabajar el código HTML primero. Me voy a mi navegador, tecleo la parte de localhost, diagonal. En este caso tengo que indicarle la carpeta que yo fui a crear en htdocs, en este caso se llama conexión, diagonal, y tengo que indicar el archivo sobre el cual voy a estar trabajando. En este caso se llama login2.html. Doy enter, ¿sí? Y automáticamente, si se fijan, me manda a lo que es el formulario, pero en conexión localhost. Aquí me aparece el login, tengo una caja de texto, tengo otra caja de texto y tengo un botón de login. Esto que ustedes están observando aquí
es este archivo en HTML. Tengo un input text de tipo usuario, que viene siendo este, username, y tengo otro input text de tipo password, que viene siendo de tipo pass. ¿Por qué de tipo pass? Porque no se va